Muy buenas tardes, muy buenas noches para aquellos que me escuchan en directo. Para mí es un privilegio poder estar de nuevo con todos vosotros y para mí de verdad es algo muy especial poder exponer la palabra de Dios de esta manera. En nuestra exposición del Evangelio de Marcos hemos llegado al capítulo 12. Y hoy vamos a leer los versículos 1 al 12 y el título de este mensaje es Los labradores malvados. En la vida de un pueblo y también en la vida de una persona individual hay momentos cuando Dios da a un pueblo entero o a una persona individual la posibilidad de hacer algo grande para él. Y realmente aprovechar esas oportunidades o realmente dejarlos pasar de forma no aprovechada es una responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y de esto vamos a hablar hoy. La pregunta que hay detrás en cuanto a lo que vamos a considerar juntos es ¿en qué sentido tú y yo y en qué sentido también tal vez nuestro propio pueblo está aprovechando o desaprovechando la oportunidad que el Señor nos da en estos momentos? En el contexto, estamos hablando del pueblo de Israel que no quiere reconocer la autoridad de Jesucristo sobre su pueblo. Y esto fue precisamente el tema del domingo pasado. ¿En qué autoridad habla Jesucristo? ¿En qué autoridad actúa Él? ¿Quién le ha mandado? ¿Quién es responsable detrás de esto? Y era evidente que las autoridades israelitas, tanto religiosas como los seculares, no entendieron y lo que es mucho peor, no aprovecharon la ocasión que había en aquel momento que Dios les había puesto. ¿En qué autoridad actúa Jesucristo? ¿Quién está detrás? Y los versículos que vamos a leer ahora tienen que ver con esto. Es la continuación lógica de lo que habíamos estudiado en el final del capítulo 11. Y Jesucristo terminó con la palabra, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, en esa parábola que tenemos ahora, Jesús va a dar una respuesta para aquellos que quieren entenderlo. No es una respuesta clara, en palabras claras, sino lo hace a través de una parábola, como lo hizo en tantas ocasiones. Voy a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos 1 al 11. Dice así: entonces, quiere decir, a continuación, a raíz de lo que había ocurrido antes, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto
a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en estos momentos por la nueva oportunidad de abrir la Biblia y de escuchar lo que nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Ayúdanos a entender la urgencia de esas palabras y su aplicación a nuestras vidas. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender lo que nos quieres decir. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. ¿Quién está detrás? ¿En qué autoridad actúa Jesucristo? En el contexto nos damos cuenta que la respuesta del Señor Jesucristo a esa pregunta que le hicieron las autoridades religiosas de los judíos, esa respuesta la vemos plasmada en una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Pero si lo miramos bien, nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Esto es una parábola que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Realmente, si vamos al profeta Isaías, al capítulo 5, tenemos una parábola, para decirlo así, similar. Y vamos a escuchar estos versículos por un momento. Isaías capítulo 5. Y voy a leer los versículos 1 al 7. Y esto es lo que 700 y pico años antes el profeta Isaías habló al mismo pueblo, al pueblo de los judíos. Era así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí belleza, justicia, y aquí clamor. Pues esto era la situación realmente lamentable del pueblo de los judíos. Dios les había entregado
una viña preciosa y esperaba fruto en su momento, pero ellos no hicieron otra cosa que despreciar este privilegio. No eran administradores fieles y había llegado ahora el momento de quitar lo que Dios les había entregado con toda su amor y con toda su gentileza en un momento dado de la historia. Llegaría ahora el momento de pasar cuentas, el momento de pasar la factura. Y esto, mis queridos hermanos, no solamente es un aviso para el pueblo de Israel, es un aviso para cada uno de nosotros, es un aviso para nuestras iglesias y es un aviso para nuestros países. Esto, lo que tenemos aquí en este párrafo, es una enseñanza ejemplar, paradigmática de un principio divino. Lo que Dios da en su generosidad es algo que debe de dar fruto. Y si no hay fruto, lo que va a ocurrir es que de forma irremediable Dios lo quitará de nuestras manos. La parábola, por lo tanto, es fácil de entender, por lo menos para una persona que tiene 2 dedos de frente. Es la respuesta y lo vemos en el contexto, por eso es tan importante siempre tener en cuenta el contexto. Lo vemos como una respuesta a la pregunta que los sacerdotes, los ancianos y los escribas habían hecho al Señor. Y como hemos visto con el texto de Isaías capítulo 5, allí tenemos el diccionario, allí el Señor lo explica, para decirlo de alguna manera, lo que cada uno de los elementos importantes de esa parábola quiere decir. El Señor de la viña, evidentemente, es Dios. La viña es Israel como nación bajo Dios. Era una nación, no era una democracia, no era originalmente ni siquiera una monarquía, porque eso vino después. Originalmente era una teocracia, una nación bajo Dios. El que quería ser la cabeza de esta nación, el que gobernaba esto, era Dios. Y cuando en 1 Samuel capítulo 8 ellos piden rey, Dios se lo dice a Samuel de forma muy acertada. Samuel, quédate tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, su Dios. Los que tenían que haber avanzado el reino de Dios entre los hombres, y cosa que durante siglos no habían hecho, era el pueblo de Israel. Y ahora estaban a punto de cometer su último gran pecado, el rechazar al hijo, al heredero. Dios en su momento, también lo podemos leer en el profeta Isaías, les había dicho en el capítulo 43, versículo 12, vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Y durante toda su historia habían hecho casi lo imposible para que en ningún momento ellos habían proclamado este mensaje, ni siquiera a su propia gente, sino aún mucho menos a los pueblos vecinos. Habían fallado en su cometido, habían fallado la tarea más importante que Dios les había entregado, ser luz entre las naciones. Y los labradores de esta viña son los líderes del pueblo de Israel, precisamente aquellos a los cuales estaba dirigida esta respuesta. Y estos líderes, igual que los labradores en la parábola, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero hay más cosas que en el Antiguo Testamento, en ese pasaje de Isaías capítulo 5, no aparecen. Ahí están, por ejemplo, los siervos, que eran los profetas que Dios mandaba uno tras otro. Isaías capítulo 5 tampoco habla de un personaje que aquí
en Marcos capítulo 12, por supuesto, aparece. Y se trata del heredero. Y ese heredero es el Mesías, es Jesucristo. Y con todo esto, Jesucristo construye una parábola única. Y eso empieza en el capítulo 1 con la plantación de la viña. Esto era la bondad del Señor con Israel. No escogió a Egipto, ni a Babilonia, ni a Siria, ni a ninguno de los pueblos más poderosos. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Escogió realmente aquel pueblo que era el más pequeño, el más débil entre las naciones sobre la faz de la tierra. Precisamente por eso, el pueblo de Israel. Y planta, para decirlo así, una viña, les da un país, el país que él les había prometido, el país donde fluye leche y miel, un país fructífero que iba a ser suyo y donde ellos iban a tener su morada realmente para proclamar la voluntad de Dios y ser una luz para las naciones. Y en ese sentido, él entrega la viña a sus labradores. Los labradores obviamente tienen una gran responsabilidad, actuar en nombre del dueño de la viña, pero también tiene muchos beneficios. Israel como pueblo era escogida por Dios y al haber seguido en obediencia, Dios les hubiese bendecido sobremanera, como Dios siempre bendice a cualquier persona que le honra. Como dueño de la viña, él tenía derecho a esperar fruto. Y lo esperaba en el pueblo de Israel también. Pero no había ese fruto. Bueno, en la viña lo había, pero ellos no estaban dispuestos a pagarlo. Antes estábamos hablando de otra planta que era la higuera, pues la higuera quedó estéril. De una o de otra manera, lo que Jesús expresa aquí es que el dueño no recibe lo que le tocaba, lo que era suyo. Vamos a simplemente parar aquí un momento y hacernos la pregunta de una forma muy personal. ¿Cómo es esto en tu vida? Dios te ha escogido, te ha llamado, lleva su nombre. Fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has celebrado en tantas ocasiones la Santa Cena. Dios ha puesto cosas muy valiosas en tu mano. Y ahora la pregunta que tú te debes de hacer, y yo también, y esto diariamente, es la siguiente. ¿Realmente estoy viviendo a la altura del llamado que ha llegado a mi vida? ¿Realmente estoy dándole a Dios honor por las cosas que Él ha hecho en mi vida? ¿Realmente estoy dando yo el fruto que Él espera de mí? ¿Estoy siendo fiel en las cosas que hago? Y no importa cómo los demás nos ven. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Lo que vemos aquí en la historia es la historia larga de unos siervos que Dios manda para recordar a los administradores de la viña de su responsabilidad. ¿Y qué hacen? Bueno, en algunos casos maltratan a estos enviados y en otros casos los matan directamente. Muchas veces no son los enemigos de nuestra fe lo que hacen el gran daño, sino son los supuestos labradores de la viña. Y así fue en el Antiguo Testamento. La persecución más feroz no vino de parte de los babilonios o de parte de los asirios. Ellos realmente, de una forma muy insignificante, se metieron en asuntos interiores y de culto, como solemos decir de los israelitas. No, los mayores enemigos
para los profetas. Los mayores enemigos realmente para el Mesías no vinieron de parte de los romanos, vinieron de parte de las autoridades religiosas. La historia del Antiguo Testamento es una historia de profetas maltratados. Jesús lo expresó en aquel llanto famoso cuando él llora sobre la ciudad de Jerusalén y dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berenquías. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y así fue, literalmente. Esa generación no había cumplido sus 40 años, como aquella generación en el desierto, cuando efectivamente Dios iba a quitarle el cetro a esta nación, iba a quitarle su lugar de preferencia. Y en esa lista que Jesús da, es una lista larga, empieza con Abel, el primer profeta que fue matado por su hermano, porque le odiaba y no porque era su relación con Dios mejor, sino simplemente porque la Biblia dice, porque Caín era del maligno y Abel era un profeta. Podríamos seguir con Jeremías, que le golpearon y maltrataron. Isaías, que fue ejecutado. Zacarías, que murió apedreado. Juan el Bautista, decapitado. Y llegamos a una conclusión. Nunca fue bueno para la salud ser profeta. Y así es hasta el día de hoy. Los que se entregan a fomentar y a predicar el evangelio son aquellos que muchas veces lo pagan con su propia salud. Pueden ser matados, y eso ocurre en muchos países, pero también pueden que arruinen su salud por 1000 cosas que tienen que padecer a lo largo de su vida. Y sin embargo, ellos llevan esto como medallas de honor. Esas heridas para ellos son alabanzas de parte de su Creador. Por lo tanto, cuando te golpeen por causa del Evangelio, cuando te lancen piedras, cuando te excluyen de su comunidad, cuando ocurren estas cosas porque haces la voluntad del Señor, pues gózate por ello. Segundo de Crónicas termina el relato histórico del tremendo fracaso del pueblo de Israel con esas palabras. Segunda de Crónicas 36:16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hay un momento de no retorno. Hay un momento cuando el juicio de Dios ya está decidido. También aquellos que me ven desde España saben perfectamente que también en esa tierra fue derramado mucha sangre de testigos fieles que a lo largo de los siglos habían amado a cumplir la voluntad de Dios de una forma más alta que su propia vida. Y una cosa que al ver y al leer este relato de la parábola en Marcos capítulo 12 nos llama la atención la tremenda paciencia del dueño de la viña. Pues muchas veces podríamos decir, mira, después de lo que pasó a los primeros, pues esto ya era suficiente. Debería haber entrado ya a saco para poner allí orden. Seguramente tú y yo lo hubiésemos hecho de esa manera.
pero no es así. Es paciente. Una y otra vez manda. Y al final, cuando manda a su propio hijo, a ver, tomando en cuenta el historial que tenemos, lo que había sucedido hasta aquí, hay que ser muy listo para pensar, esto es altamente arriesgado porque han matado siervos. ¿Quién te garantiza que no le va a pasar a tu hijo algo por el estilo? Sin embargo, el dueño de la viña lo sabía. El hombre no era tonto. Lo que parece a nosotros algo tonto, el hecho de que el hijo del creador del universo muere en una cruz, lo que no tiene lógica, lo que delante del mundo realmente carece de cualquier coherencia, así Dios lo ha querido. Y lo ha querido simplemente porque detrás de esa historia es la historia de amor y de salvación, que gracias a ella tú estás ahora en este momento escuchándome y yo te estoy predicando. La paciencia del Señor es tremenda, pero la paciencia del Señor no durará para siempre. Aún tiene paciencia. Como dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esto lo escribe Pedro en segunda de Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El dueño de la viña podría haberles demandado ya en la primera ocasión, pero no lo ha hecho. ¿Cuánta paciencia tiene para con nosotros? Los versículos 6 al 8 de la parábola describen cómo finalmente manda a su propio hijo. Y si lo leemos con cuidado, algo nos llama la atención. En el versículo 6 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado. Esto es casi calcado lo que leemos en aquel capítulo de Génesis, donde Abraham lleva a su propio hijo a ofrecerle en sacrificio a Dios. Pues esto es exactamente lo que tenemos aquí. Era el único hijo que tenía. ¿Quién le entregó a Jesucristo a la muerte? No era Judas por dinero, no era Pilato por miedo, no eran los judíos por envidia, era el Padre por amor. Y esto vale la pena que lo pensemos. Jesucristo no murió en un accidente, en un cúmulo de circunstancias desgraciados. Él murió porque vino para morir y para dar su vida. Y él murió porque el Padre le había mandado precisamente con este propósito de morir en sacrificio por muchos. Obviamente el Hijo tiene mucha más importancia que los siervos, más que los profetas del Antiguo Testamento. Al mandarle a su único, a su propio Hijo, él demuestra un amor sin límites. Y esto contrasta, obviamente, con este odio sin límites de los hombres. Pero así es el corazón humano, incluso en un ambiente perfecto como el paraíso, escoge de forma y por defecto, y de forma inequivocada, siempre lo malo, siempre el pecado. Esto es lo que nos caracteriza y lo que caracteriza el mundo que nos rodea. Y ahora viene la parte profética de la parábola. Finalmente matan al hijo. Jesús aún está con vida, pero él describe lo que solo unos días después iba a ocurrir.
matan al hijo. Pero matan al hijo no por un malentendido. Los labradores de la parábola entendían muy bien, entendían perfectamente quién era el hijo y que este que vino a ellos era el hijo. De la misma manera como yo sospecho que los fariseos, muchos de ellos por lo menos entendían en realidad muy bien quién era Jesús. Igual no se admitieron ni a ellos mismos, pero en el fondo de su corazón sabían perfectamente que Jesús era el enviado de Dios, pero este enviado de Dios amenazaba a sus propios negocios porque habían convertido la fe en un negocio. Y cuando ocurre esto, realmente toda nuestra vista queda nublada y queda cegada. Dentro de un par de días, Jesucristo moriría en una cruz como colmo de la rebelión del hombre, como la autoridad legítima del rey. ¿En qué autoridades es esas cosas? Pues ahí está la respuesta. El Padre le había mandado. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Muchas veces la gente le rechaza a Cristo no porque le malentienden, sino porque entienden demasiado bien. Creo que en alguna ocasión di este ejemplo que contó un predicador de un taxista que llevó a un sitio a otro después de haber compartido el evangelio. El taxista dice al pastor, mire, déjeme en paz con Jesucristo, porque si yo le entrego mi vida, tengo que obedecerle y tengo que cambiar mi vida, y es precisamente lo que no quiero. Bueno, este hombre por lo menos era sincero. Y esto ocurre a mucha gente. Hay mucha más gente que nosotros nos imaginamos que al predicarles la palabra de Dios, al compartir el evangelio, al dar testimonio, saben en el fondo de su corazón que tenemos razón, que efectivamente Jesús es el Mesías, es el Salvador, pero ellos no quieren ser salvos porque eso significaría un cambio en su vida y no quieren ese cambio. Y por eso al final cada uno recibe lo que quiere. El que ha rechazado a Dios en esa vida finalmente va a recibir precisamente lo mismo para toda la eternidad. Es un detalle interesante que aquí dice en el versículo 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Le echaron fuera como si fuera una mala hierba, como si fuera realmente algo que hacía daño a la viña. Le tomaban por nada, como basura le echan fuera simplemente. Era una forma de despreciar no solamente ese hijo de por vida, sino también en la muerte. De la misma manera, Cristo murió fuera de la ciudad, desechado, esto es la palabra, por los hombres. Le tomaron como basura, como alguien del cual solamente valía la pena librarse. Y a raíz de esto, 40 años más tarde, vino el juicio de Dios como una realidad ya anunciada en esos versículos sobre los israelitas. El juicio de Dios vino en un momento concreto, vino en un momento histórico. El capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el versículo 29, nos habla del hecho de que Dios es un fuego consumidor. Y llega el momento cuando la paciencia de Dios también se agota. Y esto llegó para los judíos en el año 70. Y a lo largo de la historia ha llegado para más que una iglesia. El libro de Apocalipsis nos habla de que en un momento determinado Jesús amenaza a una iglesia de quitarle el candelabro.
quiere decir la presencia del Espíritu Santo, para convertir esa iglesia en un zombie. El juicio de Dios sobre una iglesia infiel. Es solo una parábola, pero una parábola que muestra ciertos aspectos esenciales de nuestra fe. Y una de las cosas que mantenemos es, no era un accidente. Cuando Dios mandó a su Hijo, sabía de antemano lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Y la conclusión la tenemos en el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Realmente los religiosos de su momento sabían lo que era correcto. Ellos dictaron su propia sentencia. Es un poco como la historia de David, cuando él había cometido adulterio con Batsabé. Viene el profeta Natán y le cuenta esa parábola de la ovejita que que un hombre rico le roba al pobre la única ovejita que tenía porque no quería gastar una oveja de los suyos al recibir una visita. Y David se enfada, todos conocemos la historia. Y es el momento cuando el profeta Natán, el texto no lo dice, pero así me lo imagino yo, le mira fijamente a David, estrecha su mano y le apunta y dice, tú eres este hombre. Sí, las parábolas son muy bonitas hasta que nos demos cuenta que nosotros somos los protagonistas. Y los religiosos de aquel momento deberían haberse dado cuenta de ello. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién está detrás de Jesucristo? Pues Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y añade otro detalle, versículo 9 al final, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Destrucción para unos. Y esto es un momento terrible cuando te das cuenta que realmente no solamente te has metido con los hombres, has definido tus propios intereses, sino te has metido con Dios mismo. Y ahora es el momento de pasar cuentas. Debe de ser horrible cuando llegas a ese punto. Y aquí leemos que Él dará su viña a otros. Jesús dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. El Señor en ese contexto habla de los gentiles. Es la respuesta del Señor al rechazo de su autoridad. Y así, y esto Pablo lo expone de forma realmente magistral en Romanos capítulo 9 al 11, lo que Dios quiere ahora es provocar a celos al pueblo de Israel para que ellos vuelvan a su Dios. ¿Qué harás tú con el evangelio? Tú que ahora estás escuchando y que tal vez me estás escuchando por primera vez y tal vez estás escuchando por primera vez una exposición de la palabra de Dios, te pregunto, ¿qué harás tú con este evangelio? ¿Qué harás tú con esas palabras cuando Dios te pide cuentas de cómo has vivido tu vida? ¿Qué harás tú en el momento de encontrarte con tu Dios? Y tus amigos ya quedan atrás, no habrá nadie para defenderte. Estás cara a cara con Dios. ¿Qué harás tú? Déjame decirte que aún estás con tiempo. ¿Qué harás tú que llevas su nombre, pero que has
por las razones que sean, dejado de lado la responsabilidad de realmente no solamente ser llamado hijo de Dios, sino actuar como un hijo de Dios. Dios puede dar su viña a otros y lo ha demostrado aquí en esa historia. Vamos a notar y apuntar tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, lo que aprendemos aquí es que el reino de Dios avanzará y ganará la victoria. Esto está claro. Pero solamente con gente que le obedece. ¿Formarás tú parte de ello? Sí, el reino de Dios va a avanzar de forma inexorable. Nadie lo va a poder parar. Pero ¿estarás tú de parte del caballo ganador? El reino de Dios no es una institución burocrática, es un organismo de piedras vivas. En segundo lugar, somos plantados en el árbol que es Israel. Pablo lo dice muy claramente en Romanos capítulo 11, versículo 15. A nosotros ahora, a la iglesia, es dado el reino de Dios, pero jamás debemos de olvidar de qué raíces somos nutridos. En tercer lugar, aprendemos que la paciencia de Dios no durará para siempre. La destrucción de Jerusalén era inevitable. Dios ya había dictado sentencia. De esto tenemos que tener una cosa muy clara. Dios no se deja burlar. Y por lo tanto, Jesús mismo ahora hace una aplicación en los versículos 10 y 11. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido hacia la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca habéis leído? Esta pregunta a esos profesionales de la escritura les debería haber dolido mucho. No hacen otra cosa que estudiar la escritura todo el santo día, pero obviamente no han entendido o no querían entender. Esto viene del famoso Salmo 118, salmo que iban a cantar dentro de 2 días en la celebración del Pesaj. Esto formaba parte de la liturgia, precisamente el Salmo 118, eso los edificadores desechan la piedra más importante. Los judíos lo estaban cantando desde los tiempos de David y lo siguen cantando hasta el día de hoy, repitiendo esa gran verdad que Jesucristo aquí expresa. Es el mismo salmo que fue cantado cuando Jesús entró en Jerusalén, el salmo de las hosanas. Pues luego, si queréis, lo podéis leer tranquilamente. Los edificadores, los albañiles se equivocaron. Deberían haber conocido mejor su oficio y el plan del edificio. Una piedra, la piedra crucial, según la construcción, según se construye en aquel entonces, era la piedra angular. Ahora, no voy a entrar en esos detalles porque se ha repetido muchas veces que esa piedra era la primordial, la primera que se puso y que sirvió de orientación para el resto de las piedras. Desechar esta piedra de ángulo realmente puso todo el edificio en peligro. La piedra que ellos estimaron inútil para su edificio ahora se ha convertido como piedra de ángulo, pero como piedra de ángulo para un pueblo que sabe valorarlo. El Señor ha hecho esto, dice el versículo 11. Quiere decir que esto no fue una casualidad, no fue un accidente. Dios está en control. La historia de la salvación no exige un plan B de parte de Dios. Solamente hay un plan de salvación.
Dios ahora no dije, bueno, ahora que ha fracasado lo que yo quería, pues ahora tendré que pensar en otra cosa. No, esto fue el plan de Dios desde el inicio. Lo que ocurrió con los judíos no les sorprendió a Dios ni por un momento. Jesucristo reina y Él reinará. Algunos tropezarán, otros se van a rebelar, pero serán aplastados por esta tierra. Y esto es la razón por la cual aquellos que han metido mano y han perseguido a la iglesia del Señor en estos 2000 años de historia de la iglesia y en los otros muchos años antes de la venida de Jesucristo, siempre se han dado con sus narices en la pared. Dios no se deja burlar. Ahora, la reacción, la que tenemos de los responsables, es tremendo. Dice el versículo 12, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud dejándole le fueron. Ellos entendieron esa parábola perfectamente, pero aún así no se arrepienten. Quieren matarle, pero aún no pueden. Temían a la multitud, pero no a Dios en la persona de Jesucristo. Qué triste leer estos versículos. Y hasta el día de hoy se están cumpliendo todos los días. Quiero concluir simplemente con 3 pensamientos. En primer lugar, somos responsables de lo que hemos recibido de parte de Dios. Como nación, como iglesia y como personas individuales. En los 3 niveles se puede fracasar. Y ahora, de forma particular, quiero dirigirme a ti y preguntarte personalmente, ¿estás actuando de forma responsable con las cosas que Dios te ha dado? No me des la respuesta a mí ni a los demás. Dáselo a Dios y hazlo con tu vida. Y en segundo lugar, Dios llevará a cabo todo lo que Él quiere. Pero hay de nosotros si nosotros no estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Y en tercer lugar, y esto es algo muy serio, si rechazamos a Jesucristo, solamente queda una cosa: esperar al juicio de Dios. Porque Dios va a tener la última palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos estar salvos, dice Pedro en el libro de los Hechos 4:12. ¿Qué van a decir en el momento cuando se dan cuenta de su destino eterno aquellos que han muerto sin Cristo? Cuando se dan cuenta finalmente de su error terrible, que ya no hay esperanza para ellos. Y por eso una vez más quiero dirigirme a ti con esas urgentes palabras. Vuélvete a tu Dios mientras que aún queda tiempo, porque llegará el momento cuando será tarde. Dios no se deja burlar. Ahora es el momento de la salvación. Ahora es el momento a rendirte a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por esta parábola que acabamos de escuchar. Y te quiero pedir en estos momentos por las personas a las cuales tú has hablado. Te pido por ellos, Señor, que no dejen de pasar esa oportunidad de volver a ti o de entregar su vida a ti. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra sobrenatural por el Espíritu Santo. Es el momento ahora donde tú quieres salvar. Te pedimos, Señor, que la exposición de esa palabra haya sido suficientemente fiel para que tú puedas usarla.
Y Señor, donde ha habido cosas que no te han agradado, te pido que tú lo quites de la memoria. Pero te pido, Señor, te pido que tú hoy también hagas tu obra salvífica y atraigas a ti esas personas que aún tal vez están lejos o tal vez no tan lejos de tu reino. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.